Hola, este es un comentario en el que respondía a un amigo que me preguntaba mi opinión sobre algunas características de algunos sitios donde yo he vivido, de alguna realidad que he vivido. Pero lo que pasa es que generalmente yo no doy este tipo de información o no explico este tipo de cosas porque me parecen lógicas, me parece que se intuyan, pero realmente después en la realidad veo, de cada día veo que no, que para mucha gente son temas desconocidos, o sea, cosas que se preguntan y no sé qué pueden dar una respuesta, y esto se debe simplemente a que no han vivido aquella experiencia. Así que lo voy a leer por si fuese útil. Ok, lógicamente es un comentario, puede haber, qué sé yo, un error de ortografía que otro, y puede haber, y se trata de una explicación muy sencilla y breve de algo que sería mucho más complejo. De esto creo que se intuya, ok, pero voy a leer esta pequeña explicación que he dado aquella vez que a mi amigo le ha parecido útil. Ok. Digo, el por qué hay varios pobres alrededor de las capitales latinoamericanas y supongo que también africanas, etcétera, supongo. Ok, asiática, no lo sé, supongo. Esto es lo que yo puedo a lo mejor haber visto personalmente y lo digo estrictamente así. No visto, he vivido ahí, o sea, años. Adelante. Se debe, este hecho se debe a que la gente perdió la capacidad de vivir de sus recursos naturales en un continente en que se ha dado tanto adoctrinamiento colonialista que el desprecio de lo natural se ha convertido en normalidad y en donde hay impunidad si alguien se apodera de grandes áreas y hace la vida imposible a sus habitantes nativos o campesinos alejados un poco de las comunidades grandes, etc. Una vez que la gente deja la zona rural y se acerca a la ciudad, empieza a ser atrapada por el sistema que se rige por la influencia del dinero en la vida humana. Es decir, por ejemplo, que 4 paredes tambaleantes y un techo de zinc en las periferias de Caracas cobran valor comercial. En vez, desde el campo te pueden echar, pueden envenenar tu agua con mercurio para las minas, etc. Y se añade a eso el problema de los desplazados que cruzan fronteras ilegalmente por los mismos problemas. Luego, el adoctrinamiento sigue con la alfabetización y los estereotipos sobre emancipación. Esto lo quiero explicar un poquito mejor. Se supone comúnmente que una escuela, aunque sea de muy baja calidad, sea un comienzo de integración indispensable, pero en realidad te deja en una condición en la que tú no cuadras más ni con un esquema que era el de la autosuficiencia del mundo rural, ni con el otro, porque no tienes suficiente nivel de, digamos, de escolarización a nivel de calidad, digo, para ser alguien en un sistema de competición donde un currículum a lo mejor, según el tipo de escuela que ha frecuentado y el nivel que has alcanzado, vale más que otro. ¿Okay? Y quiero decir una cosa, hacer una pequeña conexión. Cuando yo tenía de los 17 años en adelante con mi primer novio, teníamos ya ideas de volver a vivir en el campo, tener un huerto y no depender del sistema comercial, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa? Que las dudas que teníamos eran las mismas que luego he visto en esos acontecimientos que menciono aquí sobre, por ejemplo, el Caribe. ¿Qué es lo que pasaba? Que tú tenías que ir en el campo, aunque en Europa todo es comprarse un pedazo de tierra, no es posible ya otro sistema, ¿no? O sea, no es que nace en el campo porque tus padres eran nativos, nómadas o algo. Es muy raro esto, ¿no? Muy raro en el sentido que quedan unos poco
que se grupo romaní que se intentan integrar a todas cuestas, etcétera, pero no es lo normal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo funciona con propiedad, pero nosotros nos encontramos ante esta posibilidad. Pedir a nuestro padre o trabajar y ahorrar hasta llegar a cierto poder de compra, a cierta cantidad de ahorros para comprar un pedacito de tierra. Pero ¿qué es lo que pasaba luego? Que teníamos miedo de que después de 5, 6, 10 años, 20 años, al gobierno se le antojara poner ahí una autovía, por ejemplo, o hacer una construcción de edificios hipermodernos y centros comerciales, y a nosotros nos quitaran el aire limpio, la tranquilidad y lo que íbamos buscando, ¿ok? A nosotros y a nuestros hijos eventualmente si hubieran nacido. O sea que técnicamente nuestro poder de decidir salir de este tipo de sistema era limitado porque podían pasar estas cosas, podían contaminar nuestro aire poniendo una fábrica ahí cerca. O sea que lo mismo, al final, aunque menos descarado que quizá en algunos casos, no en todas las regiones ni no en todos los casos, pero en algunos casos menos descarado que en otros continentes, en el sentido de que tiene que ser legal. Entonces la gente a lo mejor puede salir a protestar y meterse en un sinfín de años de protesta para ver si quitan de ahí tal fábrica que contamina, etc. Pero mientras efectivamente, yo en Venezuela he visto minas ilegales funcionar desde hace 40 años en un sitio llevando afuera oro y diamantes y sin ningún papel que diga que se pueda hacer, ¿no? En ese caso específico era de unos alemanes, la mina ilegal que he visto yo. Pero esto no se tiene que ver del todo como así pudiera parecer en un primer momento, como una diferencia positiva en el caso de Europa, porque el hecho de que algo pueda ser legal no significa que tenga que ser bueno. Por ejemplo, hay regiones que han sido contaminadas con el favor de la gente, porque querían a lo mejor trabajo en aquella fábrica y dejar la sencillez de la vida de su pueblito y dejaron que se estropeara una región de playas parcialmente contaminada o una región de montaña, etc. Esto ha pasado, así que no es que el hecho de que la gente pueda decidir o protestar o las cosas puedan ser legales cambie en cuanto a la amplitud de posibilidades y en cuanto a la protección del ambiente, ¿ok? Cambia en cuanto a cuántos impuestos entran en las cajas del Estado. En este caso sí, ¿ok? El oro que sale de la mina ilegal es totalmente un robo. El que sale de una mina legal destruye el ambiente, mata al niño de los nativos que se tomaba su agua del río y ahora está envenenada, pero aporta algo a la caja del Estado, que luego hay que ver cómo la gestiona, ¿no? Pero esto es toda la diferencia. En realidad no hay tanta diferencia. La diferencia más grande que veo yo es que yo en Europa, si me quedo con mis niños construyendo una casita con material reciclado en alguna parte, ocupando, digamos, ese sitio, y esta casita se ve muy pobre y yo estoy sin agua corriente, sin servicio así de energía eléctrica, etcétera, y somos muy pobres, me quitan los hijos o me llevan presa. O sea, técnicamente me lo impiden. La realidad, la verdadera diferencia es que me lo impiden, que a lo mejor yo si estoy embarazada y no puedo
mantener un niño, todo el mundo viene a decirme que estoy completamente loca si no voy a abortar. O sea, esta es la diferencia real. O sea, hemos llegado a un sistema en que no llega a suceder tal cosa, pero no es porque somos más inteligentes, porque estamos obligados a llevar este tipo de vida o ninguna. No se nos permite ser pobres. Es un poco diferente de lo que es la percepción común que se tiene de las cosas, de las diferencias, ¿okay? Entre continentes y entre culturas y entre situaciones políticas, etc. Aquí digo luego, cosas que no explica la escuela y no entienden los turistas, que se ven claras desde dentro, que se viven. Por eso puede contar una persona común y corriente desde su vivencia. Solamente se puede contar así por ahora, ¿no? A veces hay algunos documentales que son buenos, que me pueden parecer haber encontrado bastante bueno. Pero, por ejemplo, la película no. La película, yo otra vez las veces que vi una película de cine, aunque fuese premiada, etcétera, sobre estas realidades que menciono aquí, como por ejemplo los barrios alrededor de Caracas, etcétera, yo la he visto y he pensado, no, la persona que ha creado esta película no ha estado ahí, al menos no ha estado ahí viviendo, porque esto no es así, no se ve parcialmente lo que hay, pero lo pintan un poquito más con su imaginación, con su prejuicio, ¿ok? Por ejemplo, se ve muy poco la parte bonita que es que a lo mejor desde fuera se ve todo un conjunto de casitas que parecen derrumbarse de un momento para otro, pero adentro, si uno entra en cada uno de los pisos de los apartamentos, la gente se los decora, pone plantas, hace manualidades, los pinta, o sea que o se pone a crear juguetes como muñecas o peluches que nosotros normalmente compraríamos en vez de crearlo. Y se ve un cuarto de un niño o una niña muy bonito. Es algo que te sorprende mucho. No es lo que se ve desde fuera, ¿ok? O sea, que esta gente tiene amor propio, tiene poesía, tiene arte, capacidad, un buen gusto, incluso alegría, etcétera. No es del todo lo que parece. Okay. Mientras la película se fija más en la parte de violencia, en la parte de... Porque además hay ahí una especie de prejuicio también de que se hable poco de ciertas realidades. Cuando yo muchas veces digo, no, vamos a ver, no es verdad que el mundo hable poco de ciertas realidades. El mundo incluso estigmatiza a ciertos países con ciertas realidades. Luego no ve ninguna otra cosa. Es como si vinieran, qué sé yo, el día después de un partido de fútbol en cualquier ciudad de mi país y filmaran solamente la botella rota en el suelo y la basura. Y esta fuera la imagen que todos los medios de comunicación decidan pasar como información sobre mi país, mi cultura, etc., ¿no? Funciona más o menos así. No es que se hable poco, se habla solo de determinado aspecto, de ciertas ciudades o regiones, etc., del mundo. Okay. No tiene nada que ver con factores culturales o de mal gestión política, la pobreza. La pobreza es inducida. La pobreza no existe en la naturaleza, eso quiero decir, ¿ok? La pobreza es algo que es no encajar en un sistema, pero que te dejen vivir igualmente. Mientras en otro sistema es que tú tienes que desaparecer del todo, como he dicho ahora, no como expliqué antes. Tiene que desaparecer, no tiene cabida ahí el pobre. Es prácticamente perseguida la pobreza, pero no es que no exista porque tú has encontrado un sistema que funciona. Es simplemente que te quitan el medio de una manera u otra. Y la política juega con eso declarándose necesaria.
esta última frase es mi opinión, la anterior es un hecho. Saludos, ok, aquí también cierro el video, así que no se hace muy largo. Gracias por escuchar, apreciaré muchísimo vuestros comentarios. Estas son solamente opiniones de una persona común, ok. Creo que puedan ser útiles simplemente porque veo que se me pide de decirlo, de escribirlo, pero en realidad no es lo mío, o sea, a mí me gustaría ahora estar, qué sé yo, en el salón de mi casa tomando un cafecito con vosotros y así hablando entre amigos. No, no es lo mío ser mediática, es simplemente que creo que pueda ser útil porque realmente estoy muy cansada de prejuicios, de información falsa, de canales superpoderosos que pasan la cosa, que pasan la información que no es digna de ese nombre, es desinformación más bien, así que estoy cansada y esto me anima a hacer algo pequeño a mi manera como puedo. Espero que alguien lo haga mejor. Okay. Y comparto todo lo que encuentro que me gusta que hagan otras personas. Así que por favor, si conocéis otro enlace útil aquí en los comentarios, podéis ponerlo o escribirme. Ok, chao.